Si a nosotros nos preguntan de qué nación somos, si nos preguntan cuál es nuestra ciudadanía, pues yo creo que todos respondemos de manera inmediata que somos del país del que nacimos o del país del que nos nacionalizamos. Algunos, pues, por ejemplo, como en mi caso, tenemos una doble nacionalidad. Entonces, dependiendo de la conveniencia, diremos de qué país somos, ¿no? Pero si nos preguntan como cristianos, ¿cuál es nuestra ciudadanía? Entonces, la respuesta debe ser necesariamente diferente si nos lo preguntan como cristianos. Nos preguntan usted como cristiano, ¿de qué ciudadanía es? La respuesta será diferente. Todos nosotros estamos enterados cómo está el mundo ahora. Estamos enterados qué se vive en el mundo. Hay varias naciones en guerra. Las dos que más se mencionan en estos momentos son Ucrania con Rusia, Israel en Palestina o en Judea. Guerras que tristemente jamás imaginamos que iban a durar todo el tiempo que han durado. Además de eso, sabemos que las naciones de este mundo, sin excepción, están hundidas en la corrupción, unas más que otras, pero están hundidas en la corrupción. Vemos políticos en todas partes y escuchamos también de sus familiares que están en escándalo tras escándalo tras escándalo. Y sin embargo ellos siguen ahí, en el poder, sin inmutarse, sin una gota de vergüenza. Se paran ante las cámaras, ante los micrófonos, a hablar de honestidad, a hablar de bienestar, cuando están rodeados tanto ellos como sus familiares de escándalos sumamente vergonzosos. No sé si se dieron cuenta de que la semana pasada, para citar algunos ejemplos, el hijo del presidente Biden en Estados Unidos fue condenado en un juicio penal y está a espera de la sentencia. No sé si ya se la dieron. Hasta donde yo escuché las noticias, nada más había sido condenado y está esperando la sentencia. El hijo del presidente de Colombia en la cárcel por una lista de no sé cuántos delitos mientras termina el juicio. La esposa del presidente de gobierno en España, investigada por una cantidad de corrupción y de tratos deshonestos. Y ahí están todos. Solamente para citar unos cuantos ejemplos de los más relevantes en las noticias en estos momentos. Ahí están todos. Salen ante las cámaras, ante los micrófonos, a hablar de honestidad, de decencia, de bienestar para el pueblo, sin una gota de vergüenza. Es tanta la indignación que producen estos gobernantes y sus familias, que a veces aún en la iglesia de Dios nos sentimos como tentados a participar en la política activamente, intentando como impedir todo este derroche de corrupción y de inmoralidad que vemos, intentando cambiar las cosas. Hay gente que se siente tentada a participar en protestas o a participar en votaciones o incluso hasta en elecciones y en votaciones. Y yo sé del caso de algunos que lo han hecho en la iglesia de Dios, para que solamente pasados tal vez 2, 3 años se den de frente contra la dura realidad de que ese gobernante que pensaban que iba a ser diferente fue exactamente igual a los anteriores, y no en pocos casos peor, sin excepción. Hay gobernantes en este mundo que se venden como diferentes, que se venden como que son el cambio, como que ellos son ajenos a la política, al sistema político tradicional, y surgen de todas partes. A veces son famosos de la farándula, a veces son periodistas, a veces son millonarios, otras veces son sindicalistas, de izquierda, de derecha,
De todas partes salen y se venden como diferentes. Se venden: yo soy el cambio, yo voy a traer prosperidad. Yo no pertenezco al sistema político tradicional, entonces yo sí seré diferente. Es el cuento que una y otra vez venden. Y el pueblo necesitado, el pueblo pobre, el pueblo cansado y hastiado de la corrupción, el pueblo sumido en la violencia, compra el discurso, aunque al final solamente sea un discurso de humo, totalmente vacío. Y el problema no se limita solamente a los gobernantes, porque es tan corrupto el gobernante que compra su voto con prebendas, con subsidios, con favores, como el ciudadano que vende su voto por un favor personal. Al final, un gobernante corrupto es simplemente el reflejo de un pueblo corrupto. A fin de cuentas, es así. Porque los pueblos, de una forma u otra, le abren las puertas a estos políticos corruptos para que lleguen al poder, para que lleguen a gobernarlos. Pero además de eso, alrededor de nosotros también vemos un pueblo sumamente ocioso. Vemos un pueblo sumamente egoísta. Vemos un pueblo sumamente inmoral. Estemos donde estemos, es así. Estemos donde estemos. No solamente en los países de Latinoamérica, aún en los países desarrollados, si no hay tanta corrupción como en los nuestros, si hay más inmoralidad que en los nuestros, de todo tipo. Entonces, reformulemos la pregunta del principio, o las preguntas del principio, y más bien preguntémonos, ¿de cuál nación nos queremos sentir parte? ¿A cuál gobernante debemos nosotros apoyar? ¿Por cuál nación debo luchar? ¿Por cuál nación me debo levantar? ¿A cuál nación yo debo defender? ¿Cuál debe ser mi verdadera ciudadanía como cristiano? Y aquí es cuando entra uno de los significados bien importantes que tiene esta fiesta que estamos celebrando, la fiesta de Pentecostés. Después de que Cristo murió y resucitó, nosotros sabemos que se presentó a sus discípulos durante un periodo de 40 días. Y antes de subir al cielo, Él le hizo la promesa, o le dio la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y empecemos a leer a partir del versículo 1. Hechos 1:1. Dice aquí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa de recibir el Espíritu Santo sabemos que se cumple
10 días después, en la fiesta de Pentecostés, en un día como hoy. Vamos al capítulo 2, aquí mismo del libro de los Hechos, y leamos a partir del versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como nosotros hoy. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien sabemos nosotros que esas otras lenguas, si leemos todo el contexto, se refiere a otros idiomas, porque habían personas que habían llegado, judíos, que habían llegado de muchas naciones alrededor. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí, más allá de lo evidente, de eso tan sumamente importante, que es que Dios le envía su Espíritu Santo a su pueblo? Este suceso de Pentecostés, en un día como hoy, tiene unos significados muy importantes y muy específicos, significados que hemos estudiado anteriormente en otros mensajes. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos, y es que este día de Pentecostés, del año 31 de nuestra era, simboliza y señala el nacimiento de una nueva nación. Simboliza y señala el nacimiento de un nuevo pueblo. La nueva nación bajo el nuevo pacto. Pero Pentecostés no solamente señala el inicio de una nación bajo el nuevo pacto, también señala el inicio de una nación bajo el antiguo pacto. Es muy interesante cómo están los dos conectados. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Nuestra nación. ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Por quién debemos luchar? ¿Por qué pueblo debemos luchar? Y vamos a empezar para hacerlo en orden cronológico. En el antiguo pacto, en el nacimiento de esa nación física, para llegar a nosotros, al nacimiento y continuidad de esa nación espiritual. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando estaba en la esclavitud, nosotros sabemos que caminó por un periodo de casi 2 meses y se asienta a los pies del monte Sinaí para prepararse y presentarse luego al tercer día ante Dios. Acompáñenme, si lo desean, al libro del Éxodo en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19, y leamos a partir del versículo 1. Éxodo 19, 1. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante, y acampó allí, Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios. El Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tengamos en cuenta
esta declaración que hace aquí. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí se empieza a fundar esa nueva nación en el antiguo pacto. Una nación que va a estar conformada por sacerdotes y por gente santa. ¿Cuándo se funda de manera oficial? Leamos el versículo 11, ahí mismo del capítulo 19 del libro del Éxodo. Éxodo 19, 11. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió ese tercer día? Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ese tercer día Dios se presentó al pueblo. Ese tercer día Dios comienza a darle la ley a ese pueblo que estaba naciendo. Ese tercer día Dios les dio sus mandamientos. Ese tercer día fue el día de Pentecostés. Ese tercer día fue hoy. Nació un nuevo pueblo, llamada la nación de Israel. A partir de ese momento, el pueblo de Israel, que bien sabemos que estaba mezclado con muchas de las costumbres egipcias, nada más recordemos que recién salidos de Egipto ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces, pero a partir de ese momento, ese pueblo que antes estaba mezclado con muchas costumbres egipcias, empieza a formar su nueva identidad. Ese pueblo empieza a formar su propia cultura. Empieza a tener sus propias fiestas patrias. Empieza a tener su propio sistema jurídico, sus propios estatutos, leyes y decretos. Todo ello dado directamente por Dios. Es lo que sucede a partir de un día como hoy, en el antiguo pacto. Empieza a nacer esa nueva nación, nación que acabamos de leer, de reyes, nación de gente santa. Luego, ellos se quedan ahí al pie del monte Sinaí prácticamente por un año y se levantan de los pies del monte Sinaí y empiezan su peregrinar por 40 años. Sabemos todas las circunstancias por las cuales tuvieron que peregrinar 40 años para llegar hasta la tierra prometida. Y estando a las puertas de la tierra prometida, pero leamos antes de que lleguen a la tierra prometida, leamos el momento en que se levantan. Vayamos a Números, en el capítulo 10, que nos habla de ese momento en que ya se levantan del pie del monte Sinaí. Números capítulo 10, versículo 11. Y así vamos teniendo la secuencia correcta. Números 10, 11. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Es decir, estuvieron prácticamente un año al pie del monte Sinaí, recibiendo todo el resto de leyes, estatutos, mandamientos, decretos, construyendo el tabernáculo con todo su mobiliario, utensilios y demás. Versículo 12. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez
al mandato del Eterno por medio de Moisés. Entonces ahí empieza el peregrinaje por el desierto durante 40 años, hasta completar 40 años y llegar a la tierra prometida, a conquistar la tierra de Canaán. Y estando a las puertas, ahí sí, de entrar a esa tierra prometida, Dios le dice a esa nueva nación llamada Israel en el capítulo 12. Vayamos a Deuteronomio capítulo 12. Vamos un poquito antes, Deuteronomio capítulo 7. Y veamos lo que Dios le dice a esa nación, estando a las puertas de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Eterno tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. Empecemos a ver las instrucciones que Dios le da a esa nación naciente. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios les está diciendo, mantengan una diferencia con las naciones del mundo. No se mezclen con las naciones del mundo. Lo está diciendo de manera clara, directa. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno y os ha escogido. Ya no somos mejores que nadie. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Estas son palabras importantes, hermanos. Dios le dice a su pueblo, al físico al que él escogió, yo te saco, yo te protejo, yo te bendigo, yo te doy mis leyes, pero usted en persona tiene una deuda conmigo. Dios le está diciendo, es personal. Es entre usted y yo. Es entre usted y Dios. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y luego también que les dice aquí en Deuteronomio en el capítulo 12, vayamos al capítulo 12, versículo 29. Deuteronomio 12, 29. Dice, cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que aborrece el Eterno, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y sus hijas
quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás, dice el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vemos entonces que Dios enfatiza mucho en la importancia de que ese pueblo, en ese momento físico, se mantenga aparte de las naciones del mundo. Dios enfatiza que ese pueblo no debe mezclarse con las costumbres del mundo, de las naciones que lo rodeaban. No debe participar ni de sus fiestas, ni de sus tradiciones, ni mucho menos de sus dioses, de la idolatría en la que ellos vivían. Advierte de no hacer alianza con el mundo, de no emparentar con el mundo, de no festejar con ellos lo que ellos festejan, de no adorar con ellos lo que ellos adoran, de no seguir sus sistemas políticos, ni a sus reyes, ni a sus gobernantes. ¿Por qué enfatiza tanto Dios en esto? Devolvámonos al capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 5. Deuteronomio capítulo 4, a partir del versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar en posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a Dios como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Qué nación hay en el mundo que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esa era la grandeza de la nación de Israel. La ley de Dios, los mandamientos, la justicia que Dios le daba a la nación de Israel mediante su ley. Por eso era muy importante que la nación de Israel se mantuviera muy fiel a las ordenanzas de Dios, porque esa fidelidad a las ordenanzas de Dios era la que lo hacía un pueblo diferente, era la que lo hacía un pueblo especial, era la que lo hacía un pueblo sabio al resto de las demás naciones del mundo. Era muy importante que conservara esa distinción de no mezclarse en las tradiciones del mundo y de no emparentar con el mundo al punto de que se corrompiera con los sistemas del mundo. Sin embargo, esa nación naciente que vemos ahí, todos sabemos que tristemente hizo todo lo contrario a todo esto que acabamos de leer. Durante aproximadamente 800 años, la ya no tan nueva nación de Israel se dedicó a desobedecer una y otra vez todas esas instrucciones que Dios le dio. Se dedicó a cometer adulterio, tanto espiritual como físico, se dedicó a transgredir la ley que Dios le daba, se olvidó por mucho tiempo de sus fiestas, emparentaron con naciones del mundo, se mezclaron con el mundo, inclusive llegaron a sacrificar hijos a dioses paganos. Eso lo hizo la nación de Israel, algo que a uno le parece inconcebible. ¿Por qué? Porque no fue capaz de mantener esa especialidad frente al mundo, no fue capaz de dejar al mundo afuera. Quiso parecerse a las otras naciones del mundo. Recuerden que no tenían reyes, tenían jueces. ¿Y qué dijeron? Queremos rey como las demás naciones del mundo tienen rey. No querían verse diferentes.
Se avergonzaron de la ley de Dios, dejaron lo que los hacía únicos y especiales y se mezclaron con el mundo, se corrompieron con el mundo, fornicaron desde el punto de vista espiritual. Corrompió su ley y dejó de ser una nación justa y se convirtió en una nación como otra más sobre este planeta. Vamos a Isaías capítulo 1 y seguimos avanzando en la historia, acercándonos a la nueva nación. Isaías capítulo 1. Versículo 21. Dice aquí en Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores, es decir, transgreden la ley, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Algún parecido con las naciones del mundo? Todo. Al no conservar la especialidad que Dios les dio en la obediencia fiel a la ley, se convirtieron en una nación tan corrupta como cualquier otra nación del mundo. Y la consecuencia de haber hecho esto es que Dios se separa de ella. Dios se separa de esa nación que una vez fue su nación amada y especial. Vamos a Jeremías, sigamos avanzando. Jeremías capítulo 31. Y empecemos en el versículo 31. Es también una escritura muy conocida por nosotros. Jeremías 31, empezando en el versículo 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Ellos se prostituyeron tras las naciones del mundo. Pero este es el pacto que haré, versículo 33. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ahí está profetizada la llegada de ese nuevo pueblo. Ahí está profetizado el nacimiento de un nuevo pueblo que iba a surgir, que se iba a levantar en ese mejor pacto, en el nuevo pacto. Esa es la nueva nación fundada en el año 31 de nuestra era, también en un día de Pentecostés, como se fundó la antigua nación de Israel. Y recordemos que en el primer pacto, cuando Israel estaba al pie del monte Sinaí, Dios les entregó sus leyes escritas ¿en qué? En tablas de piedra. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, Dios entrega su ley para escribirla ¿dónde? En tablas de carne del corazón. Las escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Saltemos entonces ahora al nuevo pacto a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Y leamos el versículo 3. Dice aquí, en 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Luego dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vemos entonces que la venida de ese Espíritu Santo, bajo el nuevo pacto,
El día de Pentecostés lo que hace es escribir esa misma ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en el corazón de ese nuevo pueblo, de ese pueblo espiritual, de ese pueblo que hoy llamamos iglesia, pero que también es una nación santa. La iglesia en realidad es una nación santa. La iglesia es la nación de Dios en el nuevo pacto. Y como en el antiguo pacto, es una nación que también fue creada por Dios para estar compuesta de reyes y de sacerdotes. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Las mismas palabras que leímos en Éxodo 19. Un pueblo de reyes y sacerdotes, pero ahora dirigido al pueblo espiritual, a ese pueblo que nació bajo el nuevo pacto. Sigamos leyendo, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos entonces que nos dice aquí que este nuevo pueblo también tiene una misión, lo acabamos de leer. ¿Cuál es esa misión? Anunciar las virtudes, dice el versículo 9, de aquel que nos llamó. También tenemos nosotros algo que llevar a cabo. Anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Y cómo anunciamos nosotros hoy? Como este pueblo santo bajo el nuevo pacto que surgió en el año 31 de nuestra era y que ha prevalecido a través de todas las eras hasta ahora y que se encarna en nosotros. Pero nosotros somos la continuidad de ese pueblo que nació allá. Somos el pueblo de Dios en la era moderna. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Dios? Lo mismo que se hacía en el antiguo pacto, como leímos en Deuteronomio 4 y versículo 6. Volvámoslo a leer. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Nos dice, guardalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nosotros anunciamos las virtudes de Dios, guardando y poniendo por obra la ley de Dios, sus estatutos y sus decretos. Lo hacemos no cometiendo el error que cometió el Israel físico, que se pervirtió, que se contaminó, que se dejó influenciar por el mundo que lo rodeaba, que perdió su exclusividad ante los ojos de Dios, perdió su belleza ante los ojos de Dios. Nosotros como pueblo espiritual estamos llamados a vencer donde el pueblo físico de Israel no venció. Somos una nación que no puede perecer y que no va a perecer, como falló el pueblo físico. Teniendo un comportamiento totalmente diferente a como lo tienen las personas del mundo, no participando en las fiestas que participan las personas del mundo, no haciendo o siguiendo las tradiciones del mundo, sino formando nuestra propia tradición como pueblo de Dios, siguiendo nuestras propias fiestas como pueblo de Dios, que son las que Dios nos da, como esta fiesta que estamos hoy celebrando.
y que el mundo en su mayoría ignora. No dejándonos arrastrar por la presión del mundo, no contaminándonos con los sistemas políticos y jurídicos del mundo, porque nuestra ley como cristianos es esta, que rige para nosotros por encima de todo. Así es como anunciamos las virtudes de Dios, marcando la diferencia en nuestro comportamiento al mundo. Como cuando llega alguien, y aquí no sé, una cultura muy lejana, tal vez, qué sé yo, de Japón o de la China, que llegan hasta vestidos diferentes. Uno lo mira y uno sabe, esta persona tiene un idioma que nadie le entiende, está vestido de manera diferente, su aspecto físico es diferente, sabemos que esa persona no es de aquí. Pues así somos nosotros, tenemos que desarrollar una cultura tal que se note que no somos de este mundo, no al estilo judío, que de hecho muchas iglesias también en el mundo lo hacen, dejándose crecer la barba, vistiendo de negro y usando sombreros al estilo judío. Eso es exterior. Se explicó, la Biblia explica que eso no es así, no es el atuendo exterior lo que nos hace, es el atuendo interior. Es que es la obediencia a la ley. Es la obediencia a la ley. Y en esa obediencia al sistema justo de Dios es como nosotros nos diferenciamos de las demás naciones del mundo. Es un hecho que estamos rodeados de un mundo corrupto. Es un hecho que estamos rodeados de un mundo que también nos jala. Es un hecho que a nadie le gusta verse diferente. Y por eso algunos ocultan de qué pueblo son. Porque los hombres, Dios nos hizo como seres sociales. Siempre nos gusta pertenecer a algo, pertenecer a la manada. Y cuando uno es excluido de la manada, uno es el solitario, el que está por allá apartado, a nadie le gusta eso, por eso todo el mundo intenta encajar. Y por eso el mundo jala tanto. Y nosotros somos una ínfima minoría comparado con el resto del mundo. Somos nada, somos un granito de arena comparado con el mundo. En cuanto a cantidad de personas me refiero. Por eso el mundo jala. Y este mundo que nos rodea es corrupto. Está compuesto por personas, tal vez sin intención o con intención, pero que de todas maneras desobedecen la ley de Dios. Que de todas maneras con su comportamiento aborrecen la ley de Dios. Y es un hecho que tenemos que tener contacto con toda clase de personas. El apóstol Pablo lo menciona en Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Leamos los versículos 9 y 10. Dice aquí, 1 Corintios 5, 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero luego dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pues por supuesto que estamos en este mundo y que estamos en contacto con personas que transgreden la ley de Dios. Interactuamos con este mundo, pero interactuamos con este mundo hasta donde es necesario en nuestro peregrinar, hasta donde es necesario mientras estamos aquí de paso, no echando raíces como si perteneciéramos a este mundo o a alguna nación de este mundo. Continuemos leyendo en Primera de Pedro en el capítulo 2 donde estábamos y veamos lo que se nos dice ahí que es bien importante. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este aspecto que se señala aquí es sumamente importante, que lo tengamos siempre presente.
desde el momento en que empezamos a formar parte de este pueblo espiritual. Ser conscientes de que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, nosotros no somos de ninguna nación de este mundo. Y esto es en serio. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener ese enfoque en nuestra mente y en nuestro corazón. De otra forma, no vamos a cortar esos lazos que nos unen con las naciones físicas de este mundo. No lo vamos a hacer. Ser conscientes de que somos extranjeros y peregrinos nos permite ver lo que sucede alrededor nuestro con un enfoque totalmente diferente. Nos permite salirnos de las pasiones que hay en el mundo. Nos permite salirnos de sus costumbres. Nos permite estar por fuera de la política y de la corriente general de este mundo. Sigamos leyendo el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Voy a leer este versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente, que lo expresa con más claridad. Voy a volver a leerlo desde el versículo 11. Dice 1 de Pedro 2:11 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esa vida honorable, esa conducta honorable, la mantenemos desde nuestra perspectiva de peregrinos en este mundo, de residentes temporales en cualquier ciudad o país que nosotros vivamos, sin inmiscuirnos en la política de las naciones del mundo, sin inmiscuirnos en sus fiestas paganas, sin inmiscuirnos en sus tradiciones. Versículo 13 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí no está diciendo que nos levantemos en protestas y en manifestaciones en contra de los gobernantes de este mundo. Aquí no está diciendo que nos levantemos en favor de unos o de otros. Está diciendo todo lo contrario. Dice que respetemos esas instituciones. Y dice que por no hacerlo, por no participar en las cosas que participa este mundo, tal vez nos llamen cobardes, tal vez nos llamen tibios, tal vez nos llamen traidores a la patria. Murmurarán de nosotros, hablarán de nosotros, como lo acabamos de leer. Nos van a acusar por no tomar partido en las cosas que el mundo toma partido. Pero hay una respuesta para todos aquellos que nos ataquen. Hay una respuesta, está en la Biblia. Es la misma respuesta que dio nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él también estaba siendo atacado. Vamos al Evangelio de Juan y recordemos que Cristo es nuestro Maestro, a quien debemos imitar en todo. En Juan, en el capítulo 18. Comenzando en el versículo 33. Ya Cristo había sido apresado injustamente y estaba siendo pues juzgado ante la autoridad
Juan 18, versículo 33. Estaba aquí ante Pilato, dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa es la respuesta que nosotros debemos dar cuando alguien nos exija que tenemos que participar de las costumbres, de las tradiciones, de las fiestas o aún de la política de este mundo. La respuesta es, nuestro reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pelearíamos por él. Si fuera de ese mundo, lucharíamos por él. Nuestro rey, nuestro gobernante, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, lo seguiríamos. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Estamos de paso, somos peregrinos. Lo que nosotros buscamos y seguimos y de donde venimos no es de este mundo. De hecho, como ustedes saben, los reinos o las naciones de este mundo tienen su propio gobernante, que no es Jesucristo. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Recuerden cuando Jesús estaba ayunando por 40 días en el desierto y se le aparece Satanás y lo tienta. Una de las tentaciones, de las cuales Cristo no cayó en ninguna de ellas, pero una de las tentaciones fue esta. Lucas 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a Cristo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Entendemos nosotros esa declaración tan importante que está haciendo aquí Satanás? Él está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo la soberanía, yo gobierno sobre las naciones de la tierra, sobre todas ellas. Es lo que está diciendo Satanás. ¿Y Cristo lo corrigió? Cristo no lo corrigió. Cristo no le dijo lo que usted está diciendo es mentiras. En ningún momento lo corrigió. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier participación que nosotros hagamos en política es una participación en los sistemas que Satanás ha implementado en este mundo. Que cualquier participación que nosotros hagamos en las fiestas del mundo es una participación en las fiestas que Satanás ha implementado en este mundo. ¿Quién ordenó las fiestas santas como esta que hoy celebramos? Dios, en el monte Sinaí. Dio todas las fiestas y también nos dio el sábado. ¿Y el mundo celebra estas fiestas? El mundo celebra otras. ¿Quién las implementó? Y cuando la iglesia investiga, ¿qué nos enseña la iglesia? Navidad. Miren de dónde vino la Navidad. Halloween, ni decirlo, el Día de los Muertos. Todas esas fiestas que el mundo se inventó. Cuando la fiesta investiga nos enseña, cuando la iglesia investiga nos enseña que todas tienen un origen pagano. Es decir, que todas provienen de un Dios falso. ¿Y quién es ese Dios falso? El enemigo, Satanás, que intenta falsificar todo lo que Dios nos da. Entonces, nosotros no podemos jugar como juega el sistema del mundo. No podemos participar en lo que participa el mundo. De hacerlo, estamos jugando las cartas del enemigo, las cartas de Satanás. De hecho, ustedes bien saben que la democracia,
que es la que impera en la mayoría de las naciones y en nuestras naciones, la democracia no es un sistema de gobierno que sea bíblico. La democracia no es un sistema de gobierno que haya inventado Dios. De hecho, lo inventó Satanás. Pero eso lo veremos más adelante en otro estudio. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que todas las naciones del mundo están bajo el dominio del enemigo. Obviamente porque Dios lo permite, eso lo sabemos. Obviamente lo hacen dentro del marco de acción que Dios les permite que tengan. Y llegará el momento en que todas esas naciones del mundo, todas ellas, van a ser arrasadas, van a ser quitadas para establecer una nueva nación, un reino que va a establecer nuestro verdadero rey. Un reino al que sí pertenece Cristo, un reino al que sí pertenecemos nosotros. Vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, refiriéndose a los reyes o a los gobernantes del fin de los tiempos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, es decir, este nuevo reino permanecerá para siempre. Es muy emocionante ver cómo toda la Biblia está perfectamente complementada. Ese nuevo reino que será establecido es el reino de los cielos. Es el reino al que pertenece Cristo, del cual Él es el rey. Por eso le dijo al gobernador, mi reino no es de este mundo. ¿Eres tú el rey? Él no le dijo, yo no soy el rey. Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Él sí es el rey, pero el reino de Él está en los cielos. Y ese es el reino o la nación, si lo queremos llamar en términos modernos, a la cual nosotros pertenecemos. Volvamos a Mateo en el capítulo 4. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino, ¿de dónde? El reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, ¿de dónde? De los cielos. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro reino es el reino de los cielos, no en los cielos, es diferente. Nuestro reino no será en los cielos, nuestro reino es de los cielos. Es muy diferente porque ese reino de los cielos va a bajar a la tierra. Todos lo sabemos, eso es objeto de otro estudio, pero ustedes saben que la Biblia dice claramente en Apocalipsis cómo ese reino va a bajar y cómo nosotros gobernaremos en la tierra. Instalaremos el reino que está en los cielos, lo instalaremos aquí en la tierra. Y de ese reino de los cielos es nuestra ciudadanía. La Biblia lo dice, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. O sea, absolutamente claro. Si le preguntan de dónde usted es ciudadano, dígalo sin miedo, de los cielos. Eso es creer lo que somos. Eso es vivir lo que somos. Eso es representar el pueblo que somos. Eso marca la diferencia. ¿Cuál es mi ciudadanía? De los cielos. Ah, usted está loco. Bueno, ya veremos. ¿Se van a reír de nosotros? Pues claro que se van a reír.
Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que hicieron los israelitas del antiguo pacto, que para no ser diferentes mejor se mezclaron con las naciones del mundo, con las costumbres, prácticas y sistemas políticos. Nuestra ciudadanía es de los cielos. ¿Qué significa esto? Pablo también lo explica en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, ya no somos extranjeros ni advenedizos entre nosotros, sino conciudadanos. Ahí se explica. Cada uno de nosotros, entre nosotros no somos extranjeros. ¿Somos extranjeros para quién? Para el mundo. ¿Pero qué somos nosotros aquí y todas las congregaciones que están conectadas? ¿Somos qué? La nación santa. Somos el pueblo de Dios. Entre nosotros no somos extranjeros ni somos advenedizos. Es decir, un advenedizo es el que pertenece a otro lugar. No, nosotros somos conciudadanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía entonces es celestial. Nosotros, los que Dios ha santificado por medio del llamamiento, todos nosotros somos conciudadanos. Tenemos la misma ciudadanía, pertenecemos al mismo lugar, tenemos la misma patria. Somos familia, familia de Dios. Por eso nos llamamos a veces entre nosotros hermanos, porque lo somos al tener el mismo Padre. Esa es la ciudadanía que nosotros representamos. Esa es la ciudadanía que nosotros protegemos. Esa es la ciudadanía que nosotros predicamos. Es por esa por la que nosotros luchamos. Es por esa por la que nos protegemos como nación, por la que nos ayudamos unos a otros. Es con esa ciudadanía con la que nos identificamos. Es esa, la de los cielos. Nosotros no militamos por ningún gobierno de este mundo, por ninguno, si somos parte del pueblo especial de Dios. Nosotros militamos por el reino de los cielos. Y tenemos la responsabilidad de prepararnos como ciudadanos de esa patria. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre nosotros como ciudadanos de esa patria y de representarla en nuestra manera de vivir, dando buen ejemplo. Yo uso la palabra orgullo en el buen sentido, pero hay gente que no le gusta esa palabra orgullo. Pero sentirnos contentos, bendecidos por la dignidad que significa que nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Nuestra patria es celestial. Si nosotros queremos ayudar al mundo, si a nosotros nos duele la violencia, la injusticia, la maldad que hay en el mundo, si nos duele la inmoralidad que hay en el mundo, la perversión que estamos viendo, la mejor manera de ayudar al mundo es hacer nuestra parte, es prepararnos como ciudadanos de esa ciudad, esa futura Jerusalén que va a bajar, es diferenciarnos del mundo, es viviendo en nosotros lo que representamos, es estando listos. ¿Para qué? Para que más pronto el Padre envíe a Cristo de regreso. Entre más pronto estemos preparados, más pronto regresará Cristo. Vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que es claro, un factor de los que influye para que Cristo venga pronto es que nosotros estemos listos. Es que el número de los sellados con el Espíritu Santo se complete.
es que los vencedores hayamos hecho nuestra parte. Y entonces, ese factor, más los demás factores que Dios tiene en cuenta, conforme a su plan, podrán hacer que el Padre envíe pronto a Cristo y podremos instaurar ese nuevo reino que leímos en Daniel, que abarcará toda la tierra y que aplicará la verdadera justicia. ¿No se cae la señal con esos parpadeos? Wow. Nosotros sabemos que las naciones del mundo empeorarán en lugar de mejorar en cuanto a la obediencia de la ley de Dios. Lo estamos viendo. El límite moral cada vez se corre y se corre más. Se corre y se corre más. Y llegado el momento, Satanás el diablo va a desatar toda su ira contra este pueblo, contra nosotros los que estemos, y los demás lugares donde Dios tiene su pueblo en este planeta. Ese pueblo que nació en el año 31 de nuestra era va a ser perseguido. Apenas estamos empezando. Apenas estamos viendo un poquito, una muestra de lo que nos va a tocar enfrentar. Y ayer lo hablábamos en el mensaje que dimos en Coatepeque, de cómo nos tenemos que enfrentar cada vez más y más a gobiernos e instituciones que nos quieren obligar a nosotros y a nuestros hijos a ir por un camino contrario al de la ley de Dios. Y todos ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Y va a llegar un momento en que Satanás va a desatar toda su ira contra este pueblo queriéndolo destruir. Pero Dios también promete que si nosotros sabemos mantenernos distantes de las costumbres de este mundo, que si nosotros somos capaces de mantenernos firmes en obediencia a su ley, Él promete que ese pueblo será protegido de la ira del enemigo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y versículo 12. Apocalipsis 12, comenzando en el versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Está profetizando ese momento en que Satanás nos va a perseguir. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, que sabemos que es Satanás, la serpiente antigua, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es Cristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Eso está haciendo un paralelo también de lo que pasó cuando el pueblo físico salió de Egipto, que cruzó el mar y luego el faraón con sus ejércitos los persiguió, Dios cerró el mar y ahí perecieron todos y el pueblo pudo salir de Egipto. Eso va a volver a pasar con el pueblo espiritual. El enemigo nos va a perseguir, pero aquellos que estemos en este pueblo, aquellos que nos diferenciemos del mundo, aquellos que no estemos mezclados con el mundo, seremos llevados a este lugar de protección para ser protegidos de la ira del enemigo. Debemos esforzarnos para diferenciarnos cada vez más de este mundo y en lugar de eso, asemejarnos cada vez más a nuestra verdadera ciudadanía, a la ciudadanía celestial. No perdamos tiempo en los asuntos del mundo. Defendamos más bien nuestra verdadera patria. Defendamos esa ciudad de la cual haremos parte. Luchemos por ella. Llevémosla con honor. Representémosla con honor. Seamos sacrificados cuando toque ser sacrificados. Protejámonos unos a otros, a cada uno de los miembros de
nueva patria, protejámonos. No seamos extranjeros entre nosotros. Amémonos como un pueblo que somos. No seamos indiferentes entre nosotros. Armemos identidad entre nosotros. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes marcan la diferencia con el mundo. Formemos nuestras propias costumbres, pero basadas en la ley de Dios, en obediencia a lo que Dios nos pide. Y entonces Dios nos protegerá cuando el mundo y el enemigo nos quiera atacar. Los dejo con una escritura que nos hace una amonestación a todos nosotros como pueblo espiritual, como nación santa, como esa nación que se fundó en el día de hoy, en el año 31, cuando Dios envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5. Y empecemos a leer en el versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Se está diciendo que reconozcamos a aquellos que nos ayudan, nos guían y nos sirven. Sigue diciendo, tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, a ustedes, pueblo de Dios, nación santa, que amonestéis a los ociosos, a los que se distraen con las cosas de este mundo, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa paciencia que nos hace falta a tantos, y yo me incluyo. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así es como Dios nos exhorta a que nos comportemos como pueblo. Distingámonos como nación, seamos diferentes, unámonos entre nosotros y Dios estará siempre con nosotros.